Imaginaos por un momento la ironía suprema del destino, abrir los ojos para celebrar que cumples 88 años, y que ese mismo amanecer marque tu despedida eterna. Aquella fatídica fecha del 8 de abril de 2002, la gran leyenda María Félix se retiró a sus aposentos como solía hacer cada velada. Descansaba en su imponente palacio de Polanco, en el corazón de Ciudad de México, custodiada por el brillo frío de sus joyas, sus memorias, y el peso de 88 años de historia. Era su aniversario, pero el sueño se tornó eterno, porque esa madrugada, mientras la ciudad dormía, su corazón cansado de tantas batallas, decidió detenerse. Sin dramas, sin agonía y sin una sola queja, simplemente el motor de su vida se apagó en silencio. Así se marchó María Félix, la mujer más hermosa que ha pisado tierra azteca, la inigualable doña. María Bonita, aquella fuerza de la naturaleza que puso al mundo a sus pies con su carácter indomable, falleció con una precisión escalofriante el mismo día de su nacimiento, cerrando un ciclo de 88 años exactos, desde el 8 de abril de 1914 hasta el 8 de abril de 2002. Es como si su existencia hubiera sido un círculo perfecto, dibujado por los dioses, como si el destino hubiese guionado que una diva de su calibre solo podía nacer y morir en la misma fecha del calendario. Y quizá fue así porque la biografía de María Félix no fue una vida común. Fue una obra de arte extraordinaria, superior a cualquier película que haya protagonizado, cargada de un drama intenso que cortaba la respiración con romances que quemaban la piel, tragedias que desgarran el alma y triunfos que la elevaron al Olimpo de los inmortales. Su historial cuenta con 4 matrimonios de alto voltaje, amores que desafiaban lo prohibido, un único hijo al que amó con locura y dolores inmensos, como la pérdida de Jorge Negrete, quien la dejó viuda y desolada tras apenas 13 meses de un enlace fugaz. O su historia con Agustín Lara, el músico poeta que compuso el himno María Bonita en plena luna de miel, para luego en un arrebato de celos enfermizos intentar dispararle. Poseía una belleza legendaria que rindió a sus pies a México, a la vieja Europa y al globo entero, y tenía un carácter tan bravío, tan fiero, que ningún hombre, por poderoso que fuera, logró jamás domesticarla. Preparaos porque esta es la crónica detallada de María Félix, la mujer que desafió a la muerte naciendo y muriendo el mismo día. La dama que dio el sí quiero 4 veces, pero que se dice que solo entregó su corazón verdaderamente en 2 ocasiones. Una mujer que bebió la vida a tragos largos, durante 88 años con una intensidad y pasión desmedidas, sin bajar la cabeza, nunca para finalmente marcharse con la paz de los justos, durmiendo en su propio lecho, celebrando su cumpleaños y rodeada del imperio que construyó durante casi 9 décadas de una existencia sin igual. Si sois amantes de estos salseos históricos y os apasionan las leyendas reales de la época de oro del cine mexicano, me haríais un favor enorme suscribiéndoos y dejándome un buen me gusta. Ahora sí, poneos cómodos, que arrancamos con esta historia fascinante. María de los Ángeles Félix Güereña llegó a este mundo un 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. Un pueblito pequeño, tranquilo y lleno de polvo, abrazado por las montañas áridas del desierto sonorense. Tras haber puesto el mundo a sus pies y haber seducido al viejo continente, no solo conquistó Europa, sino que la hizo suya. Era uno de esos lugares donde todo el mundo sabe la vida del vecino, donde la existencia era sencilla, las tradiciones se respetaban como ley sagrada, y donde nadie podía imaginar que ese día estaba naciendo la criatura que se transformaría en la estrella más brillante del firmamento mexicano. María no llegó sola. Fue la novena de una tropa de 12 hijos del matrimonio formado por Bernardo Félix Flores y Josefina Güereña Rosas.
Imaginad el caos y la alegría de 12 hijos, una familia verdaderamente inmensa. Su padre, don Bernardo, era militar y político de la zona, un hombre de los de antes recio, con un carácter de hierro, de esos que mandan en su hogar como en el cuartel y exigen obediencia ciega. Por otro lado estaba su madre, doña Josefina, de ascendencia española, educada con la rigidez de un convento en California. Era una mujer severa de una religiosidad profunda, que soñaba con que su prole fuera educada con una disciplina espartana y una fe católica, a prueba de balas. En ese caldero de normas, creció María rodeada de hermanos bajo reglamentos asfixiantes, con exigencias que no acababan nunca, misa obligatoria los domingos, rosarios cada noche, y un mandato de sumisión total. Pero resulta que María estaba hecha de otra pasta desde la cuna, era radicalmente distinta, porque María no encajaba en el molde de las niñas de Álamos. A ella no le interesaban las muñecas ni jugar a las casitas, ni soñaba con ser la esposa abnegada y madre ejemplar que la sociedad esperaba de las mujeres en aquellos tiempos. María prefería la compañía de sus hermanos varones. Trepaba a los árboles más altos, montaba a caballo con la destreza de un jinete. Experto, corría más veloz que los chicos y soltaba puñetazos si la situación lo requería. Se llenaba de barro, se dejaba la piel de las rodillas y hacía absolutamente todo lo que estaba prohibido en el manual de las buenas costumbres para niñas. Y claro, su madre Josefina vivía regañándola sin descanso. María, eso no es propio de una señorita. María, ten la decencia de comportarte como una dama. María, las niñas bien no hacen esas barbaridades. ¿Qué van a pensar los vecinos? Pero María tenía oídos sordos para esas quejas. O mejor, dicho, las oía, pero le importaban un comino. Porque María desde su más tierna infancia hacía santa y llanamente lo que le venía en gana, sin miedo a las consecuencias ni a las lenguas viperinas de la gente. Y esa actitud desafiante la hizo única, especial, imborrable, una rebelde con causa, desde el nacimiento. Pero hubo un detalle en la niñez de María que marcó su destino a fuego, algo de lo que habló con cuentagotas, ante el público, un secreto que guardó bajo 7 llaves durante décadas, y que tenía que ver con su relación con su hermano Pablo. Pablo Félix Güereña era el 8º vástago de la familia, apenas 4 años mayor que ella, y desde que María tiene uso de razón, Pablo lo era todo para ella. Su héroe, su guardián, su maestro, su auténtico Dios. Fue Pablo quien le enseñó todo lo que María sabía: a domar caballos como los vaqueros, a entonar las rancheras, con sentimiento a tocar la guitarra y a mantenerse fuerte ante las adversidades. Adversidades que la vida le ponía enfrente, aprendiendo desde muy niña a no bajar la mirada ante ninguna amenaza y a forjar ese carácter de hierro que la haría leyenda. Y en ese universo familiar, María sentía una devoción absoluta por él. Era su sombra, lo perseguía por cada rincón de la hacienda, contemplándolo con unos ojos, donde la admiración infantil comenzaba a transformarse, y con el paso del tiempo, ese cariño de hermanos mutó en una pasión que la propia María se atrevería a confesar abiertamente décadas más tarde, sin ningún tipo de filtro ni censura, con declaraciones contundentes que escandalizarían a la sociedad conservadora. María admitió haberse enamorado perdidamente de Pablo, entregando su corazón de una manera total a su propia sangre. Y no estamos hablando de un capricho pasajero de la infancia, sino de un enamoramiento visceral auténtico, una obsesión intensa y completamente prohibida que desafiaba todas las leyes morales y divinas de la época. Su madre, doña Josefina, con ese sexto sentido materno que no falla, percibió el peligro inminente. Se llenó de espanto al observar la forma en que María devoraba a Pablo con la mirada, cómo la carcomían los celos. Si él cruzaba palabra con las muchachas del pueblo, cómo su rostro resplandecía al verlo regresar de la faena, y esos temblores incontrolables que la sacudían cuando su hermano le ofrecía el más mínimo contacto físico.
Y ante tal panorama, Josefina comprendió que debía cortar el mal de raíz, y tomó una determinación implacable. Debía separar a María y a Pablo de manera fulminante, sin dar margen a despedidas ni a justificaciones. Con mano dura, Josefina mandó a Pablo al exilio, enviándolo a trabajar al colegio militar en otra ciudad, imponiendo una barrera infranqueable y prohibiendo de manera tajante que María intentara ver lo que se atreviera a enviarle alguna misiva, o que buscara bajo cualquier circunstancia mantener el más mínimo lazo de comunicación con él. Aquello provocó que el mundo de María se viniera abajo. Quedó con el alma hecha pedazos, sumida en una desolación profunda, pues sentía que le habían arrancado a la única persona que realmente amaba en este planeta, a su adorado Pablo. Muchísimos años después, cuando María Félix ya se había consagrado como la máxima diva del cine y una mujer de poder indiscutible, revelaría en una entrevista íntima lo siguiente: Pablo, mi hermano, el octavo vástago del matrimonio de Félix y Güereña, me llevaba 4 años de ventaja. Era un hombre de una gallardía impresionante. Él fue mi maestro. Me enseñó a dominar los caballos, a entonar canciones, a rasguear la guitarra. Y sobre todo, me enseñó lo que significaba amar con intensidad. Sentía que las piernas se me doblaban y me fallaban cada vez que lo veía cruzar el umbral de la casa bañado en sudor, con la ropa adherida al cuerpo, tras haber pasado el día galopando como un jinete salvaje por los terrenos de la hacienda. Pablo era, sin exagerar, un dios de la belleza masculina de tez morena y con un lunar exactamente igual al mío. Fue entonces cuando me prometí a mí misma: el día que me enamore tendrá que ser de un hombre cortado con la misma tijera, alguien que tenga su misma piel y esa mirada profunda. Y ahí radica la gran verdad de su historia sentimental, el primer gran amor de la doña, aquel sentimiento que se convertiría en la vara de medir para todos los romances posteriores de su existencia, fue su propio hermano Pablo. Y es precisamente por esa razón que ninguno de sus 4 enlaces matrimoniales llegó a buen puerto realmente, porque todos y cada uno de los hombres que pasaron por la vida de María fueron sometidos a una odiosa comparación con el recuerdo idealizado de Pablo, y ninguno, absolutamente ninguno, logró estar jamás al nivel de aquel primer amor incestuoso y prohibido que marcó su corazón a fuego para siempre. Al cumplir María los 14 años de edad, la familia tomó la determinación de abandonar sus raíces para trasladarse a Guadalajara, la segunda metrópoli más importante de México, en busca de un horizonte económico más próspero y una educación superior para la prole. Sin embargo, al llegar a la Perla Tapatía, María comenzó a acaparar las miradas de forma instantánea, gracias a una belleza fuera de serie, pues no era simplemente bonita, era extraordinariamente hermosa, poseedora de unos rasgos esculpidos a mano, una piel morena y suave como la seda. Tenía unos ojos inmensos, llenos de fuego, unas cejas delineadas con maestría, labios provocativos, una figura esbelta pero con curvas peligrosas, y por encima de todo, emanaba un magnetismo animal que obligaba a todo el mundo a girar la cabeza y contener el aliento cada vez que ella hacía acto de presencia en cualquier salón. A la tierna edad de 14 años, María fue coronada como reina de la belleza estudiantil en la Universidad de Guadalajara, y poco después se alzó también con el título de Reina del Carnaval. Aquel fue el punto de inflexión. En ese momento, María tomó conciencia del poder nuclear que residía en su atractivo físico. Se dio cuenta de que su sola presencia paralizaba el tiempo que la gente dejaba sus actividades solo para contemplarla, que despertaba el deseo incontrolable en los hombres y que provocaba la envidia más corrosiva en las mujeres. Entendió que el mundo estaba dispuesto a darle lo que ella pidiera a cambio de una sola de sus sonrisas. Y María astuta, como pocas, aprendió a instrumentalizar ese poder, a manipular voluntades y a controlar su entorno
volviéndose plenamente consciente de su impacto visual de una manera que muy pocas mujeres logran asimilar. Su madre Josefina, mujer de rosario en mano y tradiciones arraigadas, se empeñaba en que su hija recibiera una formación católica rigurosa para encauzarla. Así fue como María cursó estudios bajo la tutela de las monjas del Sagrado Corazón y posteriormente con las adoratrices. Pero el espíritu de María era indomable, rebelde por naturaleza y conflictivo para las normas establecidas. Fue expulsada de múltiples instituciones educativas por su actitud desafiante, por su carácter volcánico, y porque María no agachaba la cabeza ante nadie, ni siquiera ante la autoridad eclesiástica de las monjas. Finalmente abandonó los libros y decidió que era hora de buscarse la vida trabajando. Corría el año de 1931, cuando María, contando apenas con 17 años de edad, acudió a un baile de máscaras en Guadalajara, y allí el destino le presentó a un hombre. El sujeto en cuestión se llamaba Enrique Álvarez Alatorre. Se desempeñaba como agente de ventas de una firma de cosméticos, era varios años mayor que ella, un tipo apuesto con solvencia económica, y se dedicó a cortejar a María con insistencia. La asedió, la bombardeaba con arreglos florales, cartas apasionadas, le juró amor eterno, le propuso matrimonio, le prometió una vida de comodidades, darle descendencia, y todo aquello con lo que una jovencita inexperta, de 17 años, podría soñar. Y María, quien a pesar de su carácter, era apenas una adolescente de 17 años, que desconocía las trampas del mundo, dio el sí. Contrajeron nupcias ese mismo año, en 1931. Y durante los primeros compases de la relación, todo parecía un cuento de hadas. Enrique se mostraba galante, afectuoso, la colmaba de obsequios, la paseaba por la sociedad, y María llegó a creer que la felicidad estaba garantizada, que había hallado al compañero ideal para su viaje, pero estaba cometiendo un error monumental, pues el matrimonio comenzó a hacer aguas y a tornarse en una pesadilla. Prácticamente de inmediato, casi desde la propia luna de miel, debido a que Enrique reveló su verdadera cara, la de un hombre enfermizamente celoso, un posesivo patológico. Y el gran problema era que María era demasiado hermosa, la mujer más deslumbrante de toda Guadalajara. Y eso para un hombre inseguro era una condena. Cada vez que pisaban la calle era inevitable. Todos los tíos se giraban para admirar su belleza, y Enrique, corroído por la inseguridad, no podía soportarlo. Aquello desataba el infierno en casa, broncas monumentales, gritos que se escuchaban en toda la manzana, y una serie de reproches sin pies ni cabeza. La acosaba con preguntas absurdas tipo: ¿por qué le has mirado así? ¿A qué viene esa sonrisita tonta? ¿Por qué te tienes que poner tan guapa solo para dar una vuelta? Parecía que le molestaba que ella brillara con luz propia. Su paranoia llegaba a tal punto que le soltaba barbaridades como: ¿es que buscas que otros hombres se fijen en ti? ¿Me estás poniendo los cuernos? Los celos le estaban comiendo la cabeza por completo. Y claro, María, que tenía un carácter de armas tomar, se hartó enseguida. Ella no había nacido para ser la marioneta de nadie, ni para vivir bajo un control asfixiante, o ser tratada como un objeto de posesión. Pero justo cuando la cosa estaba peor, ocurrió algo que dio un giro de 180 grados a la situación. Corría el año 1933, cuando la vida les dio una sorpresa inesperada. María se quedó embarazada, y aquella noticia la llenó de ilusión. La idea de ser madre le dio esperanzas. Ingenuamente pensó que un bebé podría salvar aquel matrimonio tóxico, y que Enrique, al convertirse en padre, sentaría la cabeza y cambiaría su actitud. Así fue como el 5 de abril de 1934, apenas 3 días antes de que María cumpliera los 20 años, vino al mundo su hijo, su único hijo. Decidieron ponerle Enrique Álvarez Félix, igual que su padre, continuando la saga familiar.
Desde el primer segundo para María, ese chiquillo se convirtió en el centro absoluto de su universo, su motor vital, su sol y su luna. Era sin lugar a dudas el único amor verdadero, puro e incondicional que conocería jamás. Aquello trascendía el cariño normal. Era una conexión espiritual profunda que marcaría el resto de su existencia. La adoración que sentía María por ese niño rozaba lo enfermizo. Lo protegía con una intensidad que daba hasta miedo, cuidándolo con una obsesión casi maníaca. No permitía que nadie más lo cogiera en brazos, dormía pegada a él, le daba el pecho a todas horas, y básicamente respiraba solo por y para él. Sin embargo, lejos de arreglar las cosas, la llegada del crío fue el detonante final. El matrimonio con Enrique no solo no mejoró, sino que se fue a pique de forma dramática y vertiginosa. La situación era surrealista. Ahora Enrique no solo tenía celos de los hombres que se cruzaban con María por la calle, también sentía unos celos patológicos del tiempo y los mimos que María le daba a su propio hijo. Le recriminaba cosas como: «Ya no me haces ni caso, solo tienes ojos para el bebé». Le decía que ya no le quería, y las discusiones pasaron de castaño oscuro, volviéndose cada vez más frecuentes, y lo que es peor, mucho más violentas y peligrosas. Llegamos a 1938. Cuando el pequeño Enrique tenía tan solo 4 años, María dijo basta. Con una valentía tremenda le pidió el divorcio a Enrique. Él aceptó, sí, pero con un rebote monumental, lleno de rencor y soltando amenazas terribles. Le advirtió con muy mala leche: «Si te atreves a divorciarte de mí, te juro que te vas a arrepentir el resto de tus días». La amenazó con lo que más le dolía: «Te voy a quitar al niño y no vas a volver a verle el pelo». Pero María, en su inocencia, no le creyó. Pensó que eran fanfarronadas de hombre herido, simples bravuconadas. Creyó que eran palabras dichas en caliente. Así que firmó el divorcio y se marchó a Ciudad de México sola, con su hijo de 4 años y con una mano delante y otra detrás, porque Enrique, en su venganza, no le pasaba ni un céntimo de pensión. No le enviaba absolutamente nada para el niño, dejando a María en una situación límite. Tuvo que buscarse la vida como pudo, y acabó encontrando un curro como recepcionista de un cirujano plástico, pero el sueldo era una miseria. Apenas le llegaba para comprar comida y pagar un cuartucho diminuto donde vivían los dos. Tenían que compartir la cama porque no había para más. Su dieta se basaba en frijoles y tortillas día sí y día también. Vivían con lo justo para no morir de hambre, pero María tenía un orgullo de raza, un amor propio inquebrantable. Era tan orgullosa que se negó en rotundo a pedirle dinero a su familia o suplicar ayuda a nadie. Siguió adelante currando como una jabata, luchando contra viento y marea, sobreviviendo en la gran ciudad, y todo lo hacía por el bienestar de su pequeño. Y entonces, un día fatídico, entre 1939 y 1940, la desgracia llamó a su puerta. Las fechas exactas se han difuminado con el paso de los años, pero sucedió algo espantoso. Ocurrió una tragedia que María guardaría en su memoria como un trauma imborrable. Enrique Álvarez Alatorre se presentó sin avisar en Ciudad de México, en aquella modesta vivienda, donde María se refugiaba con el crío. Era un cuarto humilde y pequeño. Cuando tocaron a la puerta, María, sin malicia, ninguna fue a abrir. No sospechó nada malo. Pensó que al fin y al cabo era el padre, y venía a visitar a su hijo a pasar un rato con él. Pero Enrique traía unas intenciones muy oscuras. Entró en la casa, cruzaron 4 palabras, y con una excusa barata, le dijo a María que tenía que salir un momento, pero que volvería enseguida. María, confiada, salió a hacer sus cosas sin imaginarse ni por asomo la puñalada trapera que estaba a punto de recibir. Mientras María estaba fuera trabajando, Enrique aprovechó la oportunidad, regresó al cuarto, agarró al niño y se lo llevó sin pedir permiso, a traición. Sin mediar palabra, secuestró a su propio hijo
y se lo llevó lejos hasta Guadalajara, arrancando al niño de 5 o 6 años de los brazos de su madre. Cuando María regresó a casa después de una jornada agotadora y vio que su hijo no estaba, el mundo se le vino encima. Perdió los papeles por completo, entró en un estado de locura transitoria gritando como una posesa. Lloraba con una desesperación desgarradora, salió corriendo a la calle, preguntando a los vecinos si habían visto algo, y finalmente llamó a la policía pidiendo auxilio. Pero la respuesta de las autoridades fue un jarro de agua fría. Le dijeron que no podían hacer nada, que Enrique era el padre legítimo. Le explicaron que ante la ley, él tenía todo el derecho a llevárselo, y que aquello era un asunto civil que tendría que resolverse en los juzgados, lavándose las manos ante su dolor. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Le acababan de arrebatar lo único que amaba, el único motivo que tenía para levantarse cada mañana, su bebé. Su pequeño Enrique, su razón de ser. María cayó en un pozo de desesperación absoluta, llorando mares de lágrimas, durante días enteros sin consuelo posible. Dejó de comer, dejó de dormir. Su mente era un bucle tortuoso pensando dónde estaría su hijo, si estaría bien cuidado, si la echaría de menos, o si estaría llorando por ella. Y en medio de ese sufrimiento inhumano, María hizo un juramento sagrado ese mismo día. Juró por su vida que algún día, tardara lo que tardara, se convertiría en una mujer tan poderosa, tan rica y con tanta influencia, que recuperaría a su hijo cueste lo que cueste, y se aseguró de que nadie jamás volviera a apartarlo de su lado. Fue justo ese día, desgarrada por el dolor más grande que una madre puede sentir, cuando María Félix tomó la decisión radical que cambiaría su destino y la convertiría en leyenda. Se juró a sí misma que dejaría de ser una sombra para convertirse en alguien importante, en la estrella más brillante del firmamento, en la actriz con más renombre de todo México y en la mujer con más poder del país, todo para recuperar a su hijo. Estaba decidida a lograrlo sin importar el precio que tuviera que pagar, llevándose por delante a quien hiciera falta. Y aquella obsesión enfermiza, aquel objetivo inquebrantable, se transformó en el combustible de alto octanaje que propulsó su ascenso meteórico hacia la leyenda. Corría el año 1942, y cuando María contaba ya con 28 primaveras y llevaba años malviviendo como recepcionista, ganando una miseria para subsistir, sucedió algo insólito, digno de un cuento de princesas. Un director de cine de la época, un tal Miguel Zacarías, se cruzó con ella por pura casualidad en una céntrica calle de Ciudad de México y se quedó totalmente de piedra. Quedó hipnotizado por su belleza, incapaz de moverse, porque ver a María paseando por la acera no era ver a una mujer cualquiera, era un espectáculo de la naturaleza alta, con un porte aristocrático y una presencia que quitaba el hipo. Desprendía un magnetismo animal, una fuerza que atraía todas las miradas. Zacarías, recuperando el aliento, corrió tras ella hasta alcanzarla y le soltó. «Perdone mi atrevimiento, señorita, pero soy director de cine y estoy convencido de que usted tiene madera de estrella. Le interesaría hacer una prueba de cámara». Y María, que estaba harta de contar céntimos y tenía muy poco que perder y un imperio que ganar, aceptó el reto sin tener ni la más remota idea del oficio. Sin haber pisado una escuela de teatro en su vida, sin saber recitar 2 líneas seguidas y con 0 experiencia, se lanzó al vacío confiando únicamente en su belleza arrolladora y en ese instinto de superviviente nata. Su desparpajo fue tal que le ofrecieron directamente el papel protagonista en una superproducción titulada El Peñón de las Ánimas. Sin dudarlo un instante, María estampó su firma en el contrato. El rodaje de la cinta comenzó a finales de 1942, y cuando se estrenó en 1943, el éxito fue algo bestial, rotundo e inmediato, porque lo de María en la gran pantalla era dinamita pura. Es cierto que técnicamente no sabía actuar, no conocía el método ni las normas académicas, pero poseía algo que el resto de actrices
no podían ni soñar con comprar. Tenía una presencia que traspasaba la pantalla, un carisma salvaje y una belleza tan agresiva que dejaba al respetable clavado en la butaca sin poder pestañear. El público cayó rendido a sus pies. Los caballeros abarrotaban las salas de cine única y exclusivamente para deleitarse con la figura de María. Las señoras soñaban con tener su carácter y su porte, y así fue como María se convirtió en una estrella del celuloide de la noche a la mañana. Pasó de ser una simple recepcionista que cobraba 50 pesos al mes a convertirse en la actriz más cotizada y deseada de todo México. Los productores se daban tortas y hacían cola para ofrecerle papeles sabedores de que tener a la Félix en el reparto era sinónimo de taquillazo seguro. Pero ojito que lo más jugoso de El Peñón de las Ánimas no fue el éxito de María, sino el culebrón que vivió con su coprotagonista, Jorge Negrete. Hablamos del mismísimo Charro Cantor, el galán por excelencia de México en aquellos tiempos, el ídolo de masas por el que suspiraban todas las mujeres. Pues bien, la relación entre estos dos titanes durante el rodaje fue un auténtico despropósito, un infierno lleno de malas caras y tensión cortante. Aquello rezumaba odio y resentimiento por los cuatro costados, una batalla campal diaria. Resulta que Jorge había exigido por activa y por pasiva que la protagonista fuera su novia de aquel entonces, la actriz Gloria Marín. Quería enchufarla para darle un empujón a su carrera, pero los productores se plantaron y dijeron que ni hablar, que querían a la sangre fresca a María Félix. Querían a la belleza del momento, a la mujer que estaba poniendo el país patas arriba con su sola presencia. Jorge cogió un rebote monumental que echaba humo, y se dedicó a hacerle la vida imposible a la pobre María durante toda la grabación. Le hablaba con una altivez insoportable, tratándola como si fuera una aficionada sin pizca de talento, ni siquiera se dignaba a mirarla a la cara. La ninguneaba entre toma y toma, pero María, que tenía un carácter de armas tomar y no se achantaba ante nadie, le pagaba con la misma moneda. Le contestaba con la misma soberbia y altanería, convirtiendo el set en un campo de batalla donde los insultos volaban a diestro y siniestro. El equipo de producción tenía que intervenir constantemente para que no llegaran a las manos y nadie habría apostado un duro a que 10 años después esos dos enemigos acérrimos acabarían pasando por el altar. María y Jorge protagonizarían lo que la prensa rosa bautizó como la boda del siglo. Pero esa historia de pasión la dejaremos para luego. Tras el bombazo de El Peñón de las Ánimas, en 1943, la carrera de María despegó hacia la estratosfera. En ese mismo año, 1943, la actriz rodó nada más y nada menos que 4 películas seguidas. Títulos como María Eugenia, La China Poblana, La Mujer sin Alma, y la obra maestra que la consagraría en el Olimpo de las diosas del cine, Doña Bárbara, basada en la aclamada novela del venezolano Rómulo Gallegos y dirigida por Fernando de Fuentes. En esa cinta, María se metió en la piel de una mujer de armas tomar dominante, implacable y dura como el acero. Una hembra que no se arrodillaba ante nadie, que manejaba a los hombres a su antojo, que infundía temor y respeto, y que era la única dueña de su destino. Aquel papel le venía como anillo al dedo, porque la María de la pantalla era un calco exacto de la María de carne y hueso, fiera, indomable e imposible de domesticar. El público enloqueció con ella. Las mujeres veían en Doña Bárbara a una heroína que se negaba a ser sumisa. Mientras tanto, los hombres babeaban ante una mujer tremendamente deseable, pero totalmente inalcanzable, como una fruta prohibida. Fue ese papel el que le otorgó el sobrenombre que la acompañaría hasta la tumba, el título que la definiría por siempre, la Doña. María Félix se fusionó con su personaje para siempre y empezó a ganar dinero a espuertas, amasando una fortuna que jamás habría imaginado. Por fin pudo darse la gran vida, mudarse a un piso de lujo, vestir alta costura, lucir joyas de escándalo y vivir como una reina. Y lo más importante,
pudo contratar a los tiburones más caros de la abogacía mexicana para iniciar la guerra por la custodia de su hijo y traerlo de vuelta a casa. Entre los años 1943 y 1945, la industria del celuloide vivió una auténtica revolución con nombre de mujer. María Félix no solo ascendió, sino que se coronó como la reina indiscutible, la verdadera ama y señora de la gran pantalla en México. Rodaba sin descanso, encadenando un éxito tras otro, dejando al público y a la crítica con la boca abierta. Primero nos deslumbró con La monja alférez, en 1944, y poco después, en 1946, nos dejó sin aliento con La devoradora. Pero el verdadero bombazo llegó con Enamorada, allá por 1946, una joya dirigida por el mismísimo Emilio, el Indio, Fernández. Aquella interpretación fue tan magistral que no tuvieron más remedio que rendirse a sus pies y otorgarle el premio a la mejor actriz. Menuda fiera escénica. Y ojo al dato porque la doña sentó un precedente que ni en sueños han logrado igualar otras. María impuso una ley no escrita en el cine mexicano, una marca de la casa que la elevó al Olimpo de las divas inalcanzables. Agárrense porque protagonizó absolutamente todas y cada una de sus cintas. Estamos hablando de 47 películas a lo largo de su trayectoria, y en todas ellas su nombre brillaba en lo más alto de la marquesina. Una auténtica barbaridad, siempre encabezando el cartel brillando como la estrella polar. Jamás se rebajó a ser actriz de reparto, ni aceptó esos papeles pequeñitos para rellenar. Ella siempre fue la protagonista, la jefa, la máxima figura. Si no era el centro de atención, María simplemente no estaba. Esa actitud, esa chulería bien entendida, fue lo que la hizo única, una especie en extinción. Se convirtió en un mito viviente, y cómo no en la actriz mejor pagada de todo México, amasando una fortuna que ya quisieran muchos hoy en día. Su leyenda traspasó fronteras y cruzó el charco llegando a oídos de medio mundo. Su fama resonaba con fuerza en rincones lejanos y exóticos. Países como Argentina, nuestra querida España, Italia y Francia cayeron rendidos ante su encanto. Los productores europeos locos por tenerla empezaron a bombardearla con ofertas para superproducciones internacionales, convirtiendo a la mexicana en una estrella global de las de verdad. Pero dejemos los focos un momento y vayamos a lo que nos gusta el salseo, el corazón. Hablemos de Agustín Lara, el famoso Flaco de Oro, ese músico poeta que tenía a todas suspirando por sus huesos. Porque, señoras y señores, lo suyo fue uno de los romances más tormentosos, pasionales y sonados de la crónica social. Un culebrón de los que hacen historia en el mundo del espectáculo, y todo comenzó de la forma más surrealista posible. Es una de esas historias que se quedan grabadas a fuego en la memoria colectiva, un amor de película que curiosamente arrancó con un encontronazo que nadie vio venir. La Félix conoció al compositor entre 1943 y 1945. Las malas lenguas no se ponen de acuerdo con la fecha exacta, pero el cómo se conocieron es para escribir un libro. Las versiones bailan un poco, pero la anécdota del primer encuentro es fascinante, digna de un guión de comedia romántica, con mucho carácter y tensión sexual no resuelta. Resulta que Agustín estaba apalancado en una cabina telefónica, en pleno Paseo de la Reforma, la arteria principal de Ciudad de México. El hombre se estaba tomando su tiempo hablando por los codos, mientras María esperaba fuera echando humo, porque necesitaba llamar con urgencia. La urgencia era real, no un capricho de diva. Tenía que hacer una gestión vital y ver que el tipo de dentro no soltaba el auricular, la estaba poniendo de los nervios. Harta de esperar, empezó a aporrear el cristal de la cabina con esa impaciencia tan suya, gritándole que espabilara. «Venga ya, hombre, dese prisa, que lleva ahí una eternidad», le soltó sin miramientos. Y claro,
Agustín, que tenía su genio, salió de la cabina hecho un basilisco indignadísimo. Se encaró con ella y le espetó. «¿Pero usted quién se ha creído que es para meterme prisa de esa manera, María, que no se achantaba ni ante el mismísimo diablo, le contestó con una frialdad pasmosa. «¿Y a usted qué narices le importa quién soy yo? Soy quien soy, y punto en boca». Y así, entre gritos y malas caras, se conocieron estos dos titanes. Una pelea callejera en toda regla por un teléfono público. ¿Quién nos iba a decir que de esa bronca monumental nacería una de las historias de amor más icónicas del siglo XX? Lo curioso es que Agustín se quedó totalmente pillado. Quedó fascinado porque María no solo era un bellezón de escándalo, sino que tenía un par de narices, una personalidad arrolladora y una actitud que tumbaba de espaldas. Le encantó que no se dejara intimidar por nadie, ni siquiera por él, que en aquel entonces era el compositor más laureado y famoso de todo México. Esa valentía le robó el corazón al instante. El músico no perdió el tiempo y empezó a investigar quién era esa mujer tan brava y arrogante. Al descubrir que era María Félix, la nueva sensación del cine, se propuso conquistarla, cueste lo que cueste. Comenzó un cortejo a la antigua usanza, envíos masivos de flores que inundaban su camerino, detalles galantes y una insistencia digna de estudio. Le escribía cartas, le mandaba invitaciones a todas partes. Al principio empezaron a verse como amigos porque María, aunque dura, admiraba profundamente el talento del maestro, su música y esas letras que tocaban el alma. Le atraía su inteligencia esa chispa bohemia. Y Agustín, por su parte, estaba coladito hasta los huesos, perdidamente enamorado de la belleza salvaje y la independencia de la doña. Poco a poco, la amistad dio paso a la pasión. Empezaron a salir formalmente y se convirtieron en la pareja del momento, los novios de México, perseguidos por la prensa allá donde iban. Como buen músico, Agustín canalizó su amor a través de las partituras. Le compuso un repertorio entero, canciones que son historia como Humo en los ojos, Cuando vuelvas o Dos puñales. Pero hubo una que destacó sobre todas, la joya de la corona que se convertiría en el himno eterno de María Félix, la mítica María Bonita. Sin embargo, esa canción todavía no había visto la luz. Esa melodía nacería más tarde durante la luna de miel, porque antes tenían que pasar por el altar y formalizar el asunto. Y así lo hicieron. Se dieron el «sí quiero» en una fecha muy señalada, la Nochebuena de 1945, el 24 de diciembre, para que no se les olvidara el aniversario. El bodorrío se celebró en una mansión de lujo en Polanco. Fue una fiesta de esas que quitan el hipo con cientos de invitados de la alta sociedad y ríos, literalmente, ríos de champán francés. Corrió tanto el alcohol que Agustín, que ya llevaba una cogorza considerable, tuvo la genial ocurrencia de usar el champán que sobraba para regar el jardín. Decía el muy poeta que quería emborrachar a las rosas. ¡Qué excentricidad! María estaba radiante aquel día. Sentía que Agustín era un hombre distinto, un genio especial que la amaba con locura y sobre todo que la entendía. Pero había un motivo de peso detrás de esa felicidad. Agustín había sido clave para que ella recuperara lo que más quería en este mundo, a su hijo. Gracias a las influencias y la pasta que María ya manejaba, y con el empujón definitivo de los contactos, de Agustín, Lara María ganó por fin la cruenta batalla legal por la custodia del pequeño. Fue en 1945 cuando su hijo Enrique, que ya era un chaval de 11 años, volvió a sus brazos tras casi 6 años de dolorosa separación. Aquel fue sin duda el día más feliz en la vida de la actriz. Recuperar a su hijo valía más que todos los Oscars del mundo. Y como Agustín había movido cielo y tierra para ayudarla, María se casó con él también, por una inmensa gratitud y admiración. Había cariño, sí, y amor del bueno, pero quizás no era ese amor pasional y definitivo. Ese vendría años después con Jorge Negrete. Pero en ese momento se fueron de viaje de novios.
Eligieron Acapulco para la luna de miel, concretamente el hotel El Papagayo. Playa, sol, brisa marina. Todo parecía idílico sobre el papel, pero una noche tras una bronca monumental, porque Agustín ya empezaba a asomar la patita con unos celos enfermizos y posesivos, el músico buscó la redención. Para que María le perdonara el numerito, Agustín se puso a componer tumbado en la arena, mirando a la luna buscando la inspiración divina, para aplacar a la fiera. Y ahí mismo nació María Bonita, con esos versos que hoy en día cualquier mexicano y medio mundo se sabe de carrerilla. Fue su ofrenda de paz. La estrenó allí mismo llevándole una serenata con Pedro Vargas. Cuentan que María rompió a llorar como una Magdalena emocionada porque la canción era preciosa y sobre todo porque era suya, solo para ella. El maestro había logrado inmortalizar su esencia divina en una melodía que trascendería el tiempo, convirtiéndose en un himno eterno de adoración. No obstante, aquella unión matrimonial con el célebre Agustín Lara estaba sentenciada al fracaso desde sus cimientos, pues existía una grieta insalvable en la relación. La realidad era cruda. Agustín padecía de unos celos patológicos, una obsesión enfermiza y controladora que no le dejaba vivir ni dejaba respirar a su esposa. Tengamos en cuenta que María no era una chica más, era la mujer más espectacular de México, y me atrevería a decir la belleza más impactante del globo en aquella época. Los hombres perdían la cabeza por ella, la devoraban con la mirada, le enviaban ramos de flores inmensos. Su camerino se llenaba de obsequios carísimos, misivas cargadas de pasión y proposiciones más que indecentes. Aquello era algo que Agustín, con su inseguridad, no podía tragar. Así fue como comenzaron a montarse unos números de celos espantosos, discusiones violentas que helaban la sangre. Hubo un episodio concreto durante su luna de miel en las playas de Acapulco que se grabaría a fuego en la memoria de María para siempre. La pareja se encontraba disfrutando de un momento de relax en la costa, tumbados plácidamente sobre una duna de arena dorada, cuando de repente avistaron una lagartija diminuta, un animalito totalmente inofensivo, que pasaba por allí. Con la inocencia del momento, María comentó que el animal le parecía una criatura preciosa, que tenía su encanto, y era verdaderamente mona. Fue entonces cuando Agustín, en un arrebato de locura totalmente irracional, atrapó al pequeño reptil con sus manos. María, ingenua, creyó que su marido la había cogido para enseñársela con más detalle, pero la realidad fue monstruosa. Agustín la estampó con saña contra las rocas hasta matarla. Acabó con su vida sin motivo alguno, simplemente porque María había osado decir que le gustaba. Aquel gesto de brutalidad gratuita dejó un silencio sepulcral en el ambiente. El terror se apoderó de María, quien no pudo evitar pensar: si este hombre es capaz de aniquilar a un ser inocente solo porque elogié su belleza, ¿qué atrocidad podría hacerme a mí si algún día se le cruzan los cables del todo? Desde aquel instante fatídico, María tuvo la certeza absoluta de que aquel matrimonio tenía los días contados. Comprendió que dormía con un enemigo, un hombre peligroso. Y por desgracia, la celotipia de Agustín fue a peor cada día, cada semana, cada mes que pasaba, hasta que los espectáculos violentos saltaron al ámbito público. Recuerdo que en una ocasión, mientras rodaban la película Río Escondido, bajo la batuta del gran Emilio, el Indio, Fernández Agustín se presentó en el plató, hecho una furia totalmente fuera de sí, porque le habían llegado chismes malintencionados de que María estaba tonteando con el director. Eran rumores falsos, bulos de la prensa, pero él entró como un toro bravo, vociferando y buscando a su mujer. Cuando María se giró para ver qué demonios estaba ocurriendo a sus espaldas, se encontró con la imagen espeluznante de Agustín desenfundando una pistola y apretando el gatillo. María se lanzó al suelo presa del pánico creyendo que era su fin. Sin embargo, la bala no iba dirigida a su cuerpo,
El disparo había ido al aire directo al techo del estudio, una maniobra macabra para amedrentarla, para dejar claro quién llevaba los pantalones y marcarla como si fuera ganado de su propiedad. Todo el equipo técnico y artístico se quedó de piedra paralizado. María, aún temblando por el susto, se incorporó con dignidad. Se sacudió el polvo del vestido y con una frialdad glacial le soltó a Agustín una sentencia definitiva. Como vuelvas a montar un numerito, así cojo la puerta y no me ves el pelo nunca más. Ante la amenaza real, Agustín se derrumbó llorando como un niño y suplicando perdón. Pero la herida ya era profunda e irreversible. María decidió poner punto final a la historia, pero sabía que debía hacerlo con mucha mano izquierda, puesto que era consciente de que un hombre como Agustín jamás firmaría los papeles del divorcio si ella se lo planteaba cara a cara. Por ello la doña trazó un plan de fuga magistral, una estrategia de ajedrez. Corría el año 1947, cuando María le comunicó a Agustín su deseo imperioso de trasladarse a Madrid, España. Le contó que le habían llovido ofertas irrechazables para rodar cine en la península y que su intención era instalarse allí indefinidamente, sabiendo de antemano que Agustín jamás aceptaría vivir fuera de su amado México. Agustín era castizo hasta la médula, un patriota de los pies a la cabeza, que no concebía la vida lejos de su tierra. Y tal como ella predijo, él se negó en rotundo a cruzar el charco. Fue la jugada maestra. María sentenció: «Pues si tú no vienes aquí se acaba lo nuestro, nos divorciamos». Y Agustín, con el orgullo herido y el corazón roto, no tuvo más remedio que claudicar. Finalmente, en 1948, estamparon sus firmas en el divorcio. María recuperó las riendas de su vida libre de nuevo y puso rumbo al viejo continente para comerse el mundo, conquistar el cine europeo y vivir nuevos romances, sin el yugo asfixiante de Agustín Lara. Su llegada a Europa fue triunfal. Se transformó en una estrella de talla internacional que brillaba con luz propia. Trabajó en Francia bajo las órdenes del legendario Jean Renoir, participando en la cinta French Cancan en el año 1954. También dejó su huella en Italia con Mesalina en 1951 y en España protagonizó Mare Nostrum en 1948, logrando así meterse a toda Europa en el bolsillo. Se coronó como la soberana indiscutible, la mujer más despampanante que México había dado a luz, manteniendo su reinado hasta 1970. El público europeo cayó rendido ante el embrujo de esta mexicana de armas tomar. Su belleza exótica, ese carácter racial y su presencia magnética enamoraron a todos. Vivió idilios apasionados como el que tuvo con el torero español Luis Miguel Dominguín, toda una figura del toreo, y también con el magnate mexicano Jorge Pasquel, quien llegó a pedirle matrimonio poniendo a sus pies una de las fortunas más colosales de México. Pero María, fiel a sus principios, le dio calabazas porque no sentía amor verdadero por él, y se había prometido no volver a casarse sin estar enamorada hasta las trancas. Luego apareció el actor argentino Carlos Thompson, con quien estuvo a un paso de pasar por la vicaría. El compromiso fue tan serio que María incluso se llevó a su hijo Enrique hasta Argentina para presentarle al que sería su futuro padrastro. Sin embargo, apenas unos días antes del enlace, María canceló la boda de golpe y porrazo, al percatarse de que lo que sentía por el guapo argentino era pura química sexual, un calentón físico, pero no amor del bueno. Y esa lección ya la traía aprendida de sus fracasos anteriores. Se juró a sí misma que no volvería a casarse por conveniencia, ni por atracción carnal, ni por agradecimiento. La próxima vez sería única y exclusivamente por amor. Y el destino, caprichoso como es, le traería ese amor muy pronto, y del lugar que menos imaginaba. Fue en el año 1952 cuando María regresó a su tierra natal
Tras una larga temporada conquistando el viejo continente, la doña pisó nuevamente suelo mexicano, y allí entre el bullicio del aeropuerto de la Ciudad de México, el destino le tenía preparada una escena de película. No era un recibimiento cualquiera. Un emisario se abrió paso entre la multitud, sosteniendo un inmenso ramo de rosas rojas, entregándole junto con las flores un mensaje que la dejó helada. Dice el señor Jorge Negrete que se siente inmensamente dichoso de que usted no haya contraído nupcias con ese argentino. Aquello parecía una broma del destino, pues venía de Jorge Negrete, el mismísimo charro cantor, aquel hombre con el que había protagonizado una guerra sin cuartel. 10 años atrás, los sets de grabación de El Peñón de las Ánimas habían sido testigos de su enemistad. Se detestaban con una pasión que echaba chispas. Él la había tratado con una arrogancia insoportable, y ella le había devuelto cada desprecio con creces. Sin embargo, el tiempo había transformado esa animadversión en algo completamente distinto. Quizás esa furia del pasado no era más que una pasión reprimida que Jorge finalmente estaba dispuesto a admitir, reconociendo lo que su corazón gritaba en silencio. El galán venía de cerrar un capítulo doloroso y extenso de 11 años junto a la actriz Gloria Marín, una ruptura que lo dejó con el alma hecha pedazos y sintiéndose profundamente traicionado. O al menos, esa era la herida que él sentía sangrar. En medio de esa soledad y vulnerabilidad, comenzó a ver a María a través de la distancia en las portadas internacionales y en la gran pantalla. Fue entonces cuando la venda cayó de sus ojos y comprendió que María Félix no era solo una colega, sino la mujer más fascinante y arrolladora que jamás había pisado la tierra. Entendió que ella era una pieza única y irrepetible, y tomó la determinación inquebrantable de conquistarla, de recuperar cada segundo de esa década perdida. Se propuso borrar la imagen del patán que fue 10 años antes, e inició un cortejo digno de la realeza. Lluvias diarias de flores epístolas amorosas, escritas con su propia pluma y serenatas que derretían la noche. La perseverancia de Jorge era absoluta, casi obstinada, y María, conocida por su coraza inexpugnable, comenzó a bajar la guardia por primera vez en su existencia. Se dejó seducir porque Jorge no se parecía a ninguno de los mortales que habían desfilado por su vida. Tenía una esencia distinta. Estamos hablando del ídolo máximo, el charro cantor, el hombre por el que suspiraba el género femenino de todo un país. Era el sueño inalcanzable de millones, y sin embargo ese semidios solo tenía ojos para ella deseándola con una devoción total. Jorge no sufría de los celos enfermizos de Agustín Lara, ni de la manía controladora de Enrique. Era un hombre plantado seguro de su valía y capaz de mirar a la doña a los ojos sin pestañear. Y sucedió lo inevitable. María cayó rendida enamorándose con una profundidad y una verdad que la asustaba y fascinaba a la vez. Desde la trágica adoración que sintió por su hermano Pablo, jamás había entregado su corazón de manera tan absoluta a un hombre como lo hizo con Jorge Negrete. Tras meses de un romance que acaparó titulares, anunciaron su boda provocando que México entero entrara en un estado de histeria colectiva ante la unión de sus dos máximas deidades. La fecha quedó marcada en la historia, el 18 de octubre de 1952, el día en que los mitos se hicieron carne y hueso ante el altar. El enlace tuvo lugar en la finca Catipoato, el refugio de María en Tlalpan, al sur de la capital, en un evento que la prensa bautizó acertadamente como la boda del siglo. La magnitud fue tal que más de 1000 invitados se congregaron para ser testigos de aquel momento cumbre de la época de oro. Allí se dio cita la aristocracia del talento, Frida Kahlo, ya enferma pero presente, Diego Rivera, firmando como testigo, y el Nobel Octavio Paz. Figuras de la talla de Dolores Olmedo. Los hermanos Soler, el legendario Indio Fernández y Columba Domínguez, engalanaron la lista de asistentes. La celebración fue un derroche de mexicanidad y opulencia que dejó al mundo boquiabierto por su espectacularidad.
Los paladares se deleitaron con lo mejor de la gastronomía nacional: barbacoa, de ollo, carnitas jugosas y el más exquisito mole poblano. El tequila de reserva y los licores extranjeros corrieron a raudales, acompañados de frescas aguas de horchata y jamaica, en una fiesta que se negó a morir hasta el amanecer. Como prueba de su devoción, Jorge le obsequió un impresionante collar de esmeraldas, una joya de valor incalculable que brillaba tanto como la novia. Una fortuna que, irónicamente, Jorge no poseía en sus bolsillos, pues tuvo que adquirir la alhaja a crédito, endeudándose hasta el cuello. Pero su orgullo de macho enamorado le exigía que su esposa, la doña, luciera solo lo mejor, y María aceptó el tesoro conmovida, sabiendo que era la ofrenda más bella que había recibido. Partieron hacia una luna de miel que se mezcló con el trabajo, rodando 2 cintas que quedarían para la posteridad como testimonio de su unión. Filmaron Reportaje y El rapto en el año 1953, y en cada escena la química traspasaba la pantalla. No actuaban, se amaban. María vivía en una nube de felicidad plena, experimentando por fin la dicha que siempre se le había negado en el amor. Había hallado a su igual, un compañero que no la asfixiaba con celos absurdos, sino que la veneraba y respetaba su inmensa personalidad. Soñaban despiertos con descendencia, con construir un hogar sólido y ver pasar los años meciéndose juntos en el porche de su casa. Imaginaban el resto de sus días unidos, envejeciendo con la tranquilidad de haber encontrado a su alma gemela. Todo pintaba como el final feliz de un cuento de hadas, pero el destino caprichoso y cruel ya había tejido una trama trágica en las sombras. Jorge guardaba un secreto devastador, una verdad dolorosa, que ni siquiera su amada María sospechaba. La muerte lo rondaba desde hacía tiempo. Desde hacía 16 años, para ser exactos. Jorge Negrete libraba una batalla silenciosa contra una cirrosis hepática derivada de una hepatitis C de su juventud. No era el alcohol lo que lo mataba, contrario a los rumores malintencionados de la época, pues Jorge era un hombre sobrio y disciplinado. Cuidaba su salud con rigor, pero el virus había carcomido su hígado de manera irreversible y silenciosa a lo largo de los años. El daño se había acumulado gota a gota, y para 1953, su órgano vital estaba colapsando sin remedio. Jorge eligió el silencio para proteger a María, negándose a que la sombra de la parca empañara la felicidad de sus primeros meses de matrimonio. Ocultó su agonía detrás de una sonrisa, trabajando sin descanso, a pesar de que la vida se le escapaba a cada instante. Continuó cantando y actuando, forzando su resistencia hasta que su biología dijo basta. El 30 de noviembre de 1953, Jorge cumplió 42 años en su lecho de muerte. Aquella jornada fatídica en Los Ángeles se transformó en una pesadilla cuando, en pleno cumplimiento de sus labores profesionales, Jorge sufrió un colapso repentino que heló la sangre de los presentes. Su cuerpo impactó contra el suelo, perdiendo totalmente el conocimiento, lo que desató una carrera contra el tiempo para trasladarlo de urgencia al prestigioso Centro Médico Cedros del Líbano. Tras una batería exhaustiva de análisis clínicos, el equipo médico entregó el peor diagnóstico posible. El hígado del ídolo había dejado de funcionar, sumergiéndolo en un coma hepático irreversible. La sentencia era clara y devastadora. La ciencia ya no tenía respuestas, y solo quedaba la angustiosa espera del final. Al enterarse, María tomó el primer vuelo desde México, con el corazón en un puño. Irrumpió en los pasillos del hospital con la respiración entrecortada, consumida por una desesperación que jamás había experimentado, buscando frenéticamente la habitación de su esposo. La imagen que encontró le partió el alma. Vio al gran charro postrado en aquella cama clínica, inerte y vulnerable ante la inminencia de la muerte. Estaba conectado a múltiples soportes vitales en un sueño profundo, y ella se ancló a su lado, aferrándose a su mano durante 5 días interminables, de vigilia, súplicas y llanto, negándose a comer o dormir, acompañando al amor de su vida en su último suspiro.
Y así llegó la fecha negra del 5 de diciembre de 1953, un día que marcaría la historia del espectáculo para siempre. Se marchó demasiado pronto con apenas 42 años de edad y tras disfrutar de un matrimonio fugaz que solo duró 13 meses y 17 días de felicidad junto a la doña. Jorge Negrete exhaló su último aliento, sosteniendo la mano de María rodeado por el dolor de su madre Emilia y sus hermanos partiendo en silencio sin recobrar la lucidez y sin poder regalarle una última despedida a su amada. El golpe emocional dejó a María hecha pedazos sumida en una oscuridad absoluta que amenazaba con consumirla por completo. Estaba aniquilada con el espíritu roto, porque la vida apenas les había permitido poco más de un año de unión sagrada antes de arrebatarle cruelmente la felicidad. Sintió en sus entrañas que el destino jugaba sucio, que era una fuerza perversa e injusta que le había entregado al hombre perfecto, solo para quitárselo. Se lo arrancaron de los brazos justo cuando comenzaban a escribir su historia, en el preciso instante en que descubrían lo que significaba vivir plenamente el uno para el otro. Sus lágrimas brotaron como torrentes, superando cualquier dolor previo, incluso la separación de su hijo, pues lloraba la pérdida del único hombre que había logrado igualar la pasión que sintió por Pablo. El 7 de diciembre, los restos mortales del ídolo regresaron a su patria, desatando un funeral de proporciones bíblicas jamás vistas en México. Una marea humana inundó las avenidas de la capital. Miles de almas desconsoladas cantaban a coro los himnos de Jorge, convirtiendo el dolor en un tributo ensordecedor. En el centro de la tragedia estaba María envuelta en ropajes de luto riguroso, ocultando tras cristales negros unos ojos hinchados que ya no tenían más lágrimas que ofrecer. Su única fortaleza en ese momento era su hijo Enrique, quien a sus 19 años se mantenía firme sosteniendo a su madre para que no se desplomara ante el mundo. Incluso Pedro Infante, la otra leyenda viviente, no pudo contener la emoción mientras montaba guardia de honor junto al féretro. El llanto era universal, porque el rey del mariachi se había ido para siempre. Se había apagado una estrella en su cénit a los 42 años, dejando a una nación entera huérfana y sumida en el luto más profundo. Las pantallas de cine de todo el país se fueron a negro durante 5 minutos, un silencio respetuoso que paralizó a la industria en señal de duelo nacional. Las estaciones de radio silenciaron cualquier otra melodía para transmitir exclusivamente la voz de Jorge, mientras el pueblo lloraba su ausencia en cada esquina. Tras sepultar sus sueños junto con su esposo María, huyó a Europa refugiándose en París para intentar sanar las heridas y escapar de la sombra de los recuerdos que la asfixiaban en México. Buscaba olvidar, pero la memoria de Jorge la persiguió siempre, pues él había sido su cumbre emocional, el único que amó con la misma intensidad voraz con la que amó en su juventud. Ahora que él yacía bajo tierra, una parte de ella también había muerto, y sabía que nada volvería a ser igual. Fue entonces cuando María hizo un juramento inquebrantable ante su propia alma: jamás volvería a casarse por amor, ni entregaría las llaves de su corazón a otro hombre. El sufrimiento de perder a Jorge fue una tortura tan insoportable que decidió blindar sus sentimientos para no volver a experimentar semejante agonía. Pasaron 3 años y en 1956, cumpliendo su promesa de pragmatismo, María dio el paso hacia una nueva etapa. Contrajo nupcias por cuarta y última ocasión con Alexander Berger, un distinguido banquero francés de raíces rumanas, en un enlace que sorprendió a muchos. El detalle escandaloso para la época era la diferencia de edad. Se decía que Alexander era mucho más joven, aunque las cifras exactas siempre fueron motivo de debate en la prensa rosa. Las fuentes se contradicen sobre los números exactos, pero la realidad era innegable. Él era significativamente menor que la diva del cine mexicano. Sin embargo, este matrimonio se construyó sobre cimientos radicalmente opuestos a los de sus pasiones anteriores. No había el fuego abrasador que tuvo con Jorge, ni la gratitud que sintió por Agustín.
Era una alianza estratégica, un pacto de compañía y conveniencia mutua. La doña requería un escudero de altura, un hombre de mundo que pudiera seguirle el ritmo en los eventos de la alta sociedad sin opacarla, y Alexander encajaba a la perfección. Era un caballero refinado, inmensamente rico, y lo suficientemente inteligente para no intentar domar a la fiera, sino caminar a su lado. La pareja mantuvo este acuerdo de vida durante 18 largos años, desde 1956 hasta 1974, dividiendo su tiempo entre mansiones y viajes. En el transcurso de esa unión, María buscó desesperadamente un milagro. Quería ser madre nuevamente y darle un hermano a Enrique. La ilusión se encendió cuando, contra todo pronóstico médico, a sus 40 y tantos años, logró quedar embarazada sintiendo que la vida le sonreía de nuevo. Pero la fatalidad, siempre al acecho, golpeó durante el rodaje de la película Flor de Mayo en 1959. Un accidente en el set, una caída inoportuna, provocó la tragedia que terminó con las esperanzas de maternidad de la actriz. Sufrió un aborto espontáneo que la dejó devastada, consciente de que había perdido su última oportunidad biológica de dar vida, cerrando ese capítulo para siempre con dolor. Cuando Alexander Berger falleció en 1974, María enfrentó la viudez nuevamente, pero desde una perspectiva muy distinta. No hubo el desgarro visceral de la muerte de Jorge. Sintió una tristeza serena, el duelo por la pérdida de un socio leal y un buen amigo, no la del amor de su vida. Y así, inquebrantable, María continuó su reinado frente a las cámaras, consolidándose como la eterna doña, la mujer de acero que ninguna tragedia pudo doblar. Fue en ese año, al cumplir los 56, cuando rodó La Generala, su última cinta, y tomó la drástica decisión de cortar por lo sano, retirándose tras 47 largometrajes, en 28 años de carrera, todos y cada uno de ellos como protagonista absoluta, rechazando con altivez cualquier papel secundario, porque ella nació para ser la estrella máxima, el sol alrededor del cual giraba todo el sistema solar del cine. Y así, María se despidió en la cúspide, convertida en un mito viviente, para recluirse durante los siguientes 32 años de su existencia en la intimidad dorada de su fastuosa mansión en Polanco, dejándose querer, recibiendo homenajes interminables, galardones de todo tipo, y el reconocimiento de una industria que la adoraba. Se dejaba ver en eventos de alta alcurnia, concediendo entrevistas a cuentagotas, manteniendo intacta su aura de icono, reafirmándose como la beldad más impactante que jamás habían visto los ojos de México. Durante aquel largo retiro dorado, María compartió su vida con un último caballero, Antoine Tsapov, un pintor ruso-francés de gustos exquisitos, 31 años menor que ella, un dato que alimentó las habladurías. Esta unión se prolongó durante 19 años, acompañándola hasta su último suspiro. No obstante, aquello distaba mucho de ser un romance de novela rosa tradicional. Era más bien una alianza de almas, pues era un secreto a voces en los mentideros que Antoine prefería la compañía masculina, y lo que realmente los imantaba era el arte, los lienzos, la decoración y una pasión desmedida por las culturas indígenas, con especial devoción por la yaqui. Convivían bajo el mismo techo, compartiendo el día a día, pero como camaradas, como confidentes de lujo, lejos de la pasión carnal de los amantes. Era una compañía intelectual y estética, pero el destino le tenía guardado un revés cruel. En 1996, con María sumando 82 primaveras, ocurrió una desgracia sin parangón. Un varapalo que supuso sin duda alguna la estocada más dolorosa de toda su existencia. El 24 de mayo de 1996, la tragedia llamó a su puerta. Su hijo, Enrique Álvarez Félix, falleció, contando con 62 años. Enrique, quien también había triunfado en los escenarios y platós, no solo era un actor de renombre, sino el amor más puro y gigantesco de la vida de la doña, su motor.
su universo entero. Y María se vio obligada a pasar por el trance más antinatural que existe, dar sepultura a su propio vástago. Es la ley de vida invertida, algo que ninguna madre debería experimentar jamás. Aquella mujer de hierro a sus 82 años se derrumbó cayendo en un pozo de depresión profunda, oscura y terrible. Las malas lenguas y los rotativos especulaban que no lo superaría, que la tristeza y el dolor terminarían con ella, que su corazón de diva no soportaría la ausencia de su amado Enrique. Pero subestimaban la casta de María. La doña era de una aleación indestructible, incluso octogenaria, y logró sobreponerse lenta y dolorosamente, sacando fuerzas de flaqueza, para regalarle al mundo 6 años más de su inmensa presencia. Fueron 6 años de propina en los que los homenajes no cesaron un lustro largo, en el que México se volcó para celebrar su vida, su trayectoria cinematográfica y su legado imborrable. Y así llegó el 8 de abril de 2002. María Félix alcanzaba la cifra de 88 años. Fue su último cumpleaños, una jornada donde recibió un aluvión de llamadas, visitas de la alta sociedad, ramos de flores y presentes, festejando su longevidad, brindando por sus 88 años y por la leyenda que se negaba a extinguirse. María se encontraba serena en paz consigo misma, refugiada en su fortaleza de Polanco, rodeada de sus memorias, de sus invaluables joyas de Cartier, de los retratos de su amado Jorge y de las fotografías de su hijo Enrique que la miraban desde los marcos de plata. Aquella noche, María se retiró a sus aposentos. Como cualquier otra velada, se metió en su cama y cerró los ojos para no volver a abrirlos. Pues durante la madrugada, su corazón decidió detenerse, sin agonía, sin dramas, sin el menor atisbo de sufrimiento, en un sueño eterno. María Félix falleció durmiendo plácidamente el día de su 88º cumpleaños, coincidiendo exactamente con la fecha de su nacimiento. 88 años clavados, del 8 de abril de 1914 al 8 de abril de 2002, cerrando su biografía como un círculo perfecto, trazado por el destino. A la mañana siguiente, cuando el reloj marcaba las 10 de la mañana del 8 de abril de 2002, su médico de cabecera, el doctor Enrique Peña, entró en la alcoba para revisar a la gran dama y la halló inerte, confirmando su deceso por un infarto agudo de miocardio. Fue una muerte natural dulce, sin violencia ni dolor. La noticia corrió como la pólvora, y México entero rompió a llorar consciente de que habían perdido a su estrella más rutilante, a la mujer más hermosa, a la doña, a su eterna María Bonita. Los restos mortales de María fueron trasladados con todos los honores al Palacio de Bellas Artes, el templo máximo que México reserva para sus glorias nacionales. Miles de almas acudieron a darle el último adiós, desfilando ante un féretro que permaneció sellado a cal y canto, cumpliendo la última voluntad de la diva, que nadie la viera inerte, que la recordaran espléndida, poderosa, llena de vida y altivez, la doña en su máximo esplendor, y no como un cadáver marchito. El cortejo fúnebre fue una escena de película flanqueado por motociclistas oficiales, mientras el pueblo llano la acompañaba en masa, vitoreándola, lanzando vivas y aplausos a su paso por las avenidas de Ciudad de México hasta su morada final. México guardó un luto riguroso, porque sabía que había perdido un icono irrepetible, una leyenda de carne y hueso, a la mujer más extraordinaria que esa tierra había parido. Esta es la crónica completa de María Félix, la mujer que tuvo la puntilla teatral de nacer y morir un 8 de abril, la fémina que vivió 88 años de pasión desenfrenada, una vida de novela, casándose 4 veces, aunque su corazón solo tuvo 2 dueños verdaderos, su hermano Pablo, en una juventud marcada por el tabú, y Jorge Negrete, en su madurez. Una mujer que tuvo un único hijo, al que idolatró, y que tuvo la desgracia de ver partir antes que ella.
la actriz que conquistó el planeta con una belleza legendaria que no necesitaba traducción, filmando 47 largometrajes siempre llevando la batuta como protagonista. La musa que inspiró a Agustín Lara para componer María Bonita, esa melodía que se transformó en su himno atemporal. Fue íntima de figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera viviendo a caballo entre México y Europa, seduciendo ambos continentes, inmortalizada en los lienzos de Diego Rivera y Jean Cocteau, esa musa incandescente que encendió la mecha creativa de titanes literarios, como Carlos Fuentes y el Nobel Octavio Paz, tuvo un final digno de un guión cinematográfico marcharse en paz, en la intimidad de su alcoba, exactamente el mismo día en que celebraba su cumpleaños cerrando un ciclo perfecto. Hoy, a más de 20 años de su partida física, la figura de María Félix no ha hecho más que agigantarse hasta convertirse en una mitología propia. Es una leyenda absoluta, un tótem cultural inamovible. Es y será por siempre la Doña. Y es que existen seres extraordinarios como María Félix que desafían la mortalidad. Su esencia nunca se desvanece, porque han echado raíces profundas en nuestros corazones y en la memoria histórica de un continente entero. Su espíritu sigue vibrante en cada fotograma de sus películas, en las letras de las canciones que le compusieron y en el vasto imaginario colectivo de todo México que se niega a olvidarla. María Félix se consagró como la encarnación suprema de la belleza nacional. Fue, es y seguirá siendo la mujer más hermosa que ha dado México la eterna María Bonita, que desafió al tiempo. No obstante, hay capas más profundas en la historia de La Doña que merecen ser desveladas detalles cruciales sobre su legado y el verdadero peso específico de lo que significó su existencia, tanto para la identidad mexicana como para la proyección internacional, porque reducir a María Félix a la categoría de actriz bella sería un insulto a su inteligencia y carácter. La realidad es que María Félix dinamitó los estereotipos y transformó radicalmente la percepción global sobre las mujeres mexicanas y, por extensión, sobre todas las mujeres latinas. Antes de que el huracán Félix tocara tierra en la industria, el cine de oro mexicano tenía encasilladas a sus actrices en roles predecibles y bidimensionales. Se perpetuaba la imagen de la esposa sumisa, la madre que todo lo sacrifica, la mujer que llora en los rincones y cuya única virtud era la obediencia ciega y el sufrimiento silencioso por un hombre. Pero entonces irrumpió María con su ceja levantada y su voz grave haciendo trizas ese molde y ejecutando exactamente lo opuesto a lo establecido. Ella encarnó a hembras bravías, dominantes, mujeres con los pantalones bien puestos, que no agachaban la cabeza ante nadie que daban órdenes en lugar de recibirlas y que eran las únicas arquitectas de su destino. Si analizamos el contexto histórico en aquellas décadas de los años 40 y 50 donde el machismo dictaba que la mujer debía ser dócil, María fue una verdadera revolucionaria antisistema. Demostró que la belleza no estaba peleada con la fuerza que se podía ser femenina y a la vez temible deseada y profundamente respetada. Este comportamiento provocó que millones de mujeres, no solo en México, sino a lo largo y ancho de toda América Latina, vieran en ella un espejo de empoderamiento, un modelo aspiracional que les gritaba que ser diferente era posible y necesario, que la sumisión no era un destino obligatorio y que la independencia era el tesoro más valioso. Y lo más fascinante es que María, en 1900, su vida privada era un reflejo fiel de sus personajes, jamás dobló las manos ante ningún galán, ni siquiera ante el gran Jorge Negrete, a quien amó con locura, porque su dignidad y su autonomía eran intocables. En el momento en que sus parejas intentaban ponerle riendas o controlarla, ya fuera un magnate como Enrique o un genio como Agustín Lara María, los abandonaba sin pestañear, sin miedo a las represalias y con una indiferencia total hacia el escándalo social. Mantener esa postura en los conservadores, años 30, 40 y 50,
era un acto de valentía inaudito, porque en aquel entonces el divorcio era un estigma imborrable. Se esperaba que la mujer aguantara infidelidades y malos tratos por el bien de la familia. Pero María no estaba hecha para soportar, estaba hecha para vivir. Se divorció en 3 ocasiones con la frente en alto, pasándose por el arco del triunfo, el «¿qué dirán?» y las críticas de una sociedad hipócrita. Vivió bajo sus propios términos con una libertad salvaje que la convirtió sin buscarlo en un icono feminista mucho antes de que el feminismo moderno tuviera nombre. Pero hay un capítulo en su biografía que muchos ignoran o prefieren callar. La doña también exploró el amor más allá de los géneros, manteniendo una relación con Suzanne Bolé, la famosa Frede, quien regentaba el legendario cabaret Le Carrol en el París nocturno. No fue un simple capricho, sino una relación intensa, seria y apasionada que se extendió por años y que solamente vio su fin cuando el destino la llevó a casarse con el charro cantor Jorge Negrete. Sin embargo, tras enviudar de Jorge María, buscó reavivar la llama con Frede en París, pero el reencuentro terminó en una disputa volcánica que incluso llegó a los tribunales, desatando un juicio mediático donde María exigía la devolución de las exclusivas joyas que le había obsequiado a la francesa, cerrando ese capítulo con un silencio definitivo entre ambas. Pero esa historia existió, fue real y vital en su biografía, demostrando una vez más que María Félix vivió sin brújulas morales, ajenas sin prejuicios y sin temor al juicio público. Amó a quien quiso fueran hombres o mujeres y devoró la vida a dentelladas fiel únicamente a sus propios deseos. Si hablamos de su testamento artístico, sus 47 películas son monumentos, ineludibles, no solo por una evolución actoral que pulió con los años, sino por el peso simbólico de cada una de sus interpretaciones. Se dio el lujo de trabajar con la crema innata de la dirección mundial, con el indomable Emilio, el Indio Fernández, creando obras maestras como Enamorada y Río Escondido, con Jean Renoir en la cinta French Cancan, y con el surrealista Luis Buñuel en 1900 Los Ambiciosos. También brilló con Ismael Rodríguez en Tizoc, al lado de Pedro Infante, y en La Cucaracha, donde ocurrió el milagro de verla, compartir pantalla por única vez con Dolores del Río, la otra gran diva en un duelo de titanes. Las vitrinas de María se llenaron de galardones. Se llevó el Ariel a Mejor Actriz por Enamorada. Repitió la hazaña con Río Escondido y acumuló homenajes sin fin, siendo aclamada en festivales internacionales que se rendían ante su presencia y talento, consolidándola como una musa universal para todo tipo de creadores. Diego Rivera la inmortalizó en sus lienzos. Jean Cocteau cayó rendido ante ella. La surrealista Leonor Fini la pintó junto a Frede como 2 extrañas flores. El músico poeta Agustín Lara le regaló la eternidad con María Bonita y muchas otras melodías, y décadas más tarde, el divo Juan Gabriel también le rendiría tributo con sus composiciones. Intelectuales de la talla de Fuentes y Paz le dedicaron ensayos porque María no era simplemente una actriz, era un fenómeno cultural imparable, un mito viviente que tuvo la fortuna de presenciar su propia gloria, de ser venerada en vida y de saberse inolvidable. Y hoy, 2 décadas después de su adiós, su leyenda brilla más fuerte que nunca. María Félix no es solo un fantasma del pasado, es una leyenda que respira. La doña sigue siendo recordada con esa mezcla de veneración y morbo, celebrada como la última gran diva del cine de oro y manteniéndose como un icono indiscutible que deja en pañales a cualquier famosilla de turno. Fijaos si su sombra es alargada, que en el año 2014, hasta el todopoderoso Google tuvo que hincar la rodilla y dedicarle su portada por su cumpleaños número 100. Y la cosa no queda ahí, porque si os dais un paseo por México, os tropezaréis con estatuas suyas en cada esquina, auténticos altares
a una mujer que vivió envuelta en escándalos y gloria. Imagínate el nivel de divismo absoluto que manejaba esta señora, no solo en la colonia Moctezuma de Ciudad de México, sino también en el paradisíaco Acapulco. Existen calles bautizadas como María Bonita, que la propia actriz se encargó de inaugurar con todo el boato, dejándonos claro quién mandaba ahí. Pero el fenómeno no se queda en casa, amores. En Cuernavaca tiene su propia plaza, y cruzando el charco hasta la Plaza del Mariachi, en Los Ángeles, California, se alza una estatua en su honor, demostrando que María no era solo una estrella mexicana, sino un huracán que arrasó fronteras. Conquistó el planeta entero con esa mirada que sentenciaba, y el mundo no se olvida de ella. Fijaos en la fecha mágica cada 8 de abril, en un giro dramático digno de guión de cine, celebramos el día en que llegó al mundo y el mismo día en que decidió abandonarlo. Es una fecha sagrada en la que todo México se paraliza para rendirle pleitesía. Las cadenas de televisión desempolvan sus mejores cintas y las emisoras de radio no paran de pinchar esas melodías desgarradoras que los compositores escribieron pensando únicamente en su belleza arrolladora. La gente se echa a la calle recordando a la inigualable María Bonita, que no era simplemente una actriz, sino la que fue coronada indiscutiblemente como la mujer más bella y peligrosa de todo México. Y aquí viene la pregunta del millón, la que nos hacemos en todas las tertulias del corazón. ¿Por qué diantres María Félix sigue teniendo tanto tirón mediático hoy en día, en pleno año 2026? ¿Por qué su leyenda sigue más viva y ardiente que nunca, mientras otras coetáneas suyas han caído en el más absoluto olvido, criando malvas en la memoria colectiva? El misterio tiene mucha miga. La respuesta es tan sencilla como aplastante, porque María era auténtica hasta la médula. Era real, cruda y genuina, una mujer que siempre hizo lo que le dio la real gana, sin importarle un pimiento las consecuencias, ni el qué dirán. En estos tiempos de postureo máximo, donde todo el mundo intenta ser perfecto y complacer a la galería en redes sociales, María se alza como un recordatorio brutal de que se puede ser auténtico y reinar sin fingir. Nos enseñó que se puede ir por la vida con la cabeza bien alta, pisando fuerte y siendo uno mismo sin tener que pedir permiso ni perdón a nadie. Menuda lección de empoderamiento nos dejó. Ese mensaje resuena hoy con más fuerza que nunca en nuestros oídos, porque María Félix no fue solo una cara bonita en la gran pantalla, fue una mujer de armas tomar y carácter indomable. Una mujer que vivió bajo sus propias reglas, que amó con una intensidad escandalosa, que sufrió desgarros profundos en el alma y que triunfó de una manera tan espectacular que ríete tú de las estrellas de Hollywood. Y para colmo se marchó con una elegancia suprema en paz consigo misma. Se fue el mismo día que vino, como si ella misma hubiera decidido cuándo bajar el telón, cerrando un círculo perfecto de 88 años de una existencia de película. María Félix fue, es y será siempre la doña, esa leyenda inmortal que nació y murió un 8 de abril para quedarse eternamente en el Olimpo. Porque tenedlo claro, mientras México siga en el mapa y mientras la magia del cine nos siga haciendo soñar en la oscuridad de una sala, y mientras perdure el recuerdo de la belleza racial y el poderío femenino sin complejos, la gran María Félix seguirá viva por los siglos de los siglos.